Más adelante en este episodio, el invitado que más me conoce, digamos, porque me conoce desde que nací. Fue tu primera sonrisa. Y desde ahí no he parado de sonreír. De músicos, poetas y locos todos tenemos un poco. Wow, esa es mi primera obra y llegó a mis 70. O abrirse el pecho como dice, este soy yo. este es él. El sensual misterio del silencio ante la desnudez de la nada. Wow, ópera prima de Augusto Santana. Y aquí está. Milagros de amor por doquier se ven. Es mi papá. Ya pasaron mis 30 y ahora, ¿qué viene después? Cada año nos moldea de maneras que nunca podríamos imaginar. Lo bueno es que seguimos creciendo juntos, ahora en Los TA. Yo soy Laura y te invito a conversar sobre las oportunidades y desafíos de cada etapa de la vida, con invitados que me han inspirado a hacer un viaje más profundo y consciente hacia la adultez, mientras nos conocemos mejor a nosotros mismos. En Los TA es un espacio para abrazar la vida adulta con gracia y sabiduría. Acompáñanos. Bienvenidos a En Los TA. Bienvenidos a mi programa quizás más, ¿cómo digo? Más familiar, literalmente. Y además el invitado que más me conoce, digamos, porque me conoce desde que nací. Este me ha visto desde los 0, 1, 2, 3 hasta los TA. Es mi papá. Eso es así. Augusto Santana, bienvenido, Sion Papi. Dios me la bendiga, mi niña. Tú sabes que, hablando desde que naciste, tú no te vas a acordar de eso porque tú tenías como 10 minutos de haber nacido o 15. Ese día, y al minuto o menos de haberte conocido, de haberte visto por primera vez, yo supe que tarde o temprano tú te dedicarías a algo como esto. ¡Wow! ¡Qué precoz! Sí, porque, mira, yo te di tanta carpeta, como decimos en Santo Domingo, durante el embarazo tuyo, de tu madre, o sea, mientras estuviste en la barriga de tu madre. Yo te di tanta carpeta y te hablé tanto y te hice tantas gracias que tú terminaste reconociendo mi voz. Entonces, cuando yo entré por primerísima vez a la habitación donde te acababan de traer, yo no estaba en el momento, pero cuando subí ya tú estabas con tu mamá y que yo hablé, pon tú que dijera cualquier cosa, pero ya tú me reconociste al yo entrar al cuarto. Y fue tu primera sonrisa la primera sonrisa de tu existencia. Y a mí me impresionó. Digo, ay, mamacita. Y desde ahí no he parado de sonreír. Le dije a tu mamá, simple y sencillamente, y esto te compromete aún más para que en todos los TA que te quedan por vivir, que yo espero que sean muchos y en salud, para que en todos esos TA sepas que tienes un compromiso con el éxito, un compromiso con esforzarte, con la disciplina y con tu gente, que yo espero que cada vez sean más tus seguidores. Gracias. Y como buen papá, no desperdicia la oportunidad para mandarme por una encomienda, para ponerme un reto. Pero hoy el entrevistador eres tú. Así que hoy me vas a dar un chance y me vas a permitir a mí hacerte más preguntas, hacerte recordar un poco tal vez de cosas que alguna vez contaste pero no has contado en público. Quizás cosas que has escrito pero nunca has hablado de ellas. Y dicen que de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco. Gracias al cielo. Pero me da la impresión de que tú tienes mucho de eso. Sobre todo de loco, creo. No, sobre todo de poeta. Gracias. Entonces, cuéntame ese amor por las letras
Ese amor por las letras, ¿desde cuándo tú lo empezaste a sentir? Wow, esto hace días. Mira, en los primeros añitos precisamente de la primaria, yo recuerdo como ahora, el día que cayó en mis manos un libro que me impactó. Okay. Fue Un platero y yo de Juan Ramón Jiménez. Sí. Y jamás me olvidaré de ese momento. Porque como que ese libro transportaba a uno, lo sacaba de su ambiente y se lo llevaba para el mundo de Platero, aquel burriquito o borriquito, como dicen en buen español, que se hizo famoso a través del buen decir o del buen escribir de ese señor. Y yo diría que ahí empezó mi amor por las letras. Definitivamente que Platero es un libro que se hace recordar porque yo te diría que el único libro que yo me sé líneas es de Platero, Platero es pequeño, peludo, suave. Wow. También porque lo hice en teatro cuando niña, pero sí, es un libro hermoso. Ahora ya lo leo con mi hijo, o sea, con tu nieto. Qué Así bueno. Que sin saber, mira, ya descubrimos algo que no sabíamos. Tenemos a Platero. Mira qué lindo. Platero y tú, Platero y yo. Platero y tú, Platero y nosotros. Platero y nosotros. Pues Platero fue mi marca inicial. Y después me llamaba la atención el idioma. Mira, a mí hubo una palabra que yo la usé durante mucho tiempo sin saber qué significaba. Y cuando lo descubrí dije, ¡ah! ¿Y cuál era? La palabra cotidianas. En el seminario, yo tuve un seminario como por allá por el 61, 62, en el siglo pasado. Cada quien tenía una especie de folletito que se llamaba Mis Oraciones Cotidianas. Okay. La palabra cotidiana yo nunca la había escuchado hasta que llegué al seminario. Y el día que tan pronto me cayó en el mismo seminario en las manos un diccionario, lo primero que busqué fue cotidianos. Y ahí aprendí lo importante que es saber qué tú estás leyendo lo más temprano posible para entender el idioma y entender la historia. Y ha sido como un romance para toda la vida, efectivamente, porque te enamoraste del idioma, te enamoraste del español y hasta el día de hoy te veo disfrutar de la lectura, de la escritura. Precioso. Nuestro idioma es hermosísimo. Yo entiendo que, y ustedes los que hablan varios idiomas me corregirán o tú me corregirás, pero nuestro idioma es tan musical y eso lo hace doblemente precioso, doblemente hermoso, porque está la musicalidad y la belleza de sus palabras, de sus letras. Yo creo que el idioma español es realmente un conjunto de joyas que si vamos al vocabulario, pues tendría las palabras que dice el vocabulario, unas 29 palabras, una cosa es esto, pero tenemos un idioma del cual podemos enorgullecernos. Así es, y lo has explorado en las historias que me has compartido toda la vida, lo has explorado en diferentes dimensiones. Quizás la primera apenas me enteré hoy, aquello del teatro. Pero en el mundo teatral. Sí, mira, tu abuela, mi madre, sí, me hizo amar el teatro desde que yo tenía alrededor de 5 o 6 años. Porque ella era una especie como
de motor para las cosas así de tipo cultural, ¿no entiendes? Era muy inquieta. Entonces nosotros teníamos en la casa una especie de teatro de títeres. Okay. Un teatro como de marionetas, de cosas así. Era una caja de cerveza, una caja de cartón, como de las cajas de cerveza más o menos. De un lado tenía papel de traza, que era la pantalla, y atrás pues uno hacía malabares con figuritas. Y se cobraba o un botón o un centavo de entrada a los muchachitos para que disfrutaran de las historias. Pero muy bien, monetizando. Exacto. Lo del botón era porque jugábamos cangrejitos por botones con las bellugas. Entonces, con tantos botones tú obtenías X cantidad de cangrejitos que lo íbamos a recoger a la orilla de los Sama, los cangrejitos. Y los cheles, los centavos, eran para mi recreo, para los helados y los dulcitos en el recreo. Pero eran unos tiempos preciosos realmente, al menos para la niñez. Claro, claro. Eso iba a resaltar, que a pesar de... Qué lindo cuando se crea un espacio, el arte siempre salva, como digo. Estamos hablando de una dictadura. Si tenía 5 o 6 años... Esa era la parte difícil, sí, de la época. En ese momento en la República Dominicana estaban en la dictadura de Trujillo, y aún así, con la imaginación de una madre y su talento y la cooperación de sus pupilos, se divertían, monetizaban, disfrutaban de sus snacks. Entonces siempre el arte. Siempre llegamos ahí otra vez. Lo vimos en la pandemia, lo vemos en las dictaduras, lo vemos en nuestro día a día cuando tenemos situaciones. Así que, hablando de arte, esa evolución, digamos, empezó con teatro y seguro canción, porque yo sé que Mamá Pink cantaba mucho. Vas creciendo, ya digamos, es un adolescente, es un bachiller, entra a la universidad. ¿Cómo va ese arte viviendo contigo? ¿Cómo convive ese artista en ti mientras ibas creciendo? En la UAS teníamos algo que se llamaba como teatro estudio. Ajá. Que era una especie como de taller en el cual nos trataban de enseñar las bases, las cosas básicas de la actuación. Y lo que yo te contaba hace un rato ocurrió fruto del teatro estudio. Este señor Joseph Cáceres, que todavía trabaja en el mundo de las noticias faranduleras, él escribió algo con mucho atrevimiento, porque entonces estábamos en otra dictadura, como le llamaban la dicta blanda, pero no era tan blanda nada. Con el doctor Balaguer entonces a cargo de sus primeros 12 años. Pues Joseph escribió una cosa que se llamaba Tataiba. Tataiba era la historia teatral, dramática, de 2 reclusos políticos, 2 presos políticos, narrándose sus dolencias, sus problemas, su lucha. Y lo gracioso, entre comillas, era que nosotros, como estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Maeños, ¿verdad? Nos dedicamos a tratar de llevar a Tataiba por el interior del país. Y en muy pocos sitios nos permitían, como cuando hicimos como la tercera o cuarta presentación, ya nos esperaban la juventud en los pueblos, ya se armaba un notemene del caray allí.
Entonces ya no nos permitían y ya nosotros le habíamos cambiado el nombre a Tataiba y nosotros lo que decíamos en seña era así con la mano como de este alto, o sea que de este alto nos van a traer otra vez. De este alto nos van a traer otra vez de tal o cual pueblo de Castañuela, todos esos pueblos del norte allá en el Cibao. Y me encanta eso que mencionas porque, otra vez, qué lindo cuando uno del dolor o de situaciones difíciles hace arte con ellas. O crea algo positivo. Quizás no va a ser arte siempre, pero crea algo positivo. Eso es algo que yo a veces trato de preguntarme cuando estoy pasando por situaciones y cuando tengo la confianza de preguntarle a personas que están pasando momentos difíciles. Le pregunto, ok, ¿qué vas a hacer con tu dolor? ¿Qué vas a hacer con lo que estás viviendo, con lo que aprendiste de eso, con la curiosidad que te quedó? Porque crear es un arma de doble filo. A veces podemos crear positivamente y a veces podemos crear cosas negativas. Y el dolor es un detonante para esas dos. Es un dinamo, sí. Es un impulso, como la batería y que te da la fuerza, te da el empuje extra para tú atreverte. Totalmente, totalmente. Y entonces me dices, eso era teatro universitario, digamos. Sí, era teatro universitario. Ya ahí conservabas esa base teatral de tu infancia, digamos. Ya ahí la empezabas a hacer un poco ya más pública. Y la poesía, ¿cuándo nace el poeta? ¿Cuándo te encuentras con el poeta? De eso me acuerdo como si fuera ahora. ¿Tú sabes qué pasó? Yo empecé estudiando o intenté estudiar ingeniería, pero yo soy fatal para las matemáticas. Bueno, no se puede tener todos los talentos. Y que resulta que tu madre se inscribió en letras. Y por razones económicas, la ingeniería me quedó grande temprano. Y yo le pregunté a tu mamá en un momento en que nos topamos ahí en los pasillos de la universidad, ¿en qué tú en letras? Digo, ¿y qué tú has tenido que comprar para poder estar? Dice, no, porque es cuestión de libros y los libros están en la biblioteca. Digo, espérate, que tú no has tenido que gastar un centavo. Esa es la mía. Digo, pero vea. Esa va a ser mi carrera. Esa es la mía. Yo soy el letrista del siglo, me autonombré de inmediato. Esto, ¿qué me reforzó? Que yo de inmediato, como me recomendó ella, me fui a la biblioteca a leer todo lo que pudiera. Y me encontré con el libro llamado Tres leyendas de colores, de don Pedro Mir. Y don Pedro Mir escribió ese libro con una prosa poética que a mí me resultó la forma más hermosa de decir las cosas. ¿Por qué? Porque no es que rimen las cosas, sino como que tengan musicalidad y que tú hables como si dentro del mismo texto viniera incluida la música, sin que haya más instrumento que tu propia voz. Y yo dije, espérate, pero que esto es otra cosa. Es como si me hubiera descubierto dentro de lo que don Pedro decía allí, que en realidad eran las tres leyendas famosas, eran guerras, eran rebeliones, las tres leyendas, y los colores eran nuestro indio, en realidad el español, el blanco del español, que fue la primera rebelión de un señor de nombre Francisco Roldán, si mal no recuerdo, que se rebeló y quemó la Isabela, ¿cómo se llama? En la Isabela, cogió una de esas naves y la desbarató, y con eso hizo un fuerte de la Navidad, creo que se llama. Pues la segunda rebelión fue del indígena, ahí había ya otro color, y el
Y el tercero fue un negro que le llamaban Simón Lemba o algo parecido a eso. Bueno, entonces esos eran los 3 colores. 3 leyendas de color eran 3 rebeliones. Y la historia de esas 3 rebeliones en ese libro está escrita con un español precioso, musicalizado por el cerebro maravilloso que era el de don Pedro Mir. Nuestro poeta nacional en la República Dominicana. Nacional. Esto, yo dije, no, pero esto, yo jamás me imaginé que había prosa poética y que había un idioma, una forma tan hermosa de trabajar con el idioma. Y ahí me quedé. Esto, siempre con el deseo de algún día escribir algo. No habías escrito todavía en ese momento. No, yo intenté, que me quedó malísimo, por cierto. Yo intenté hacer algo para cuando teníamos el grupo de teatro universitario, pero me quedó tan... Además no tenía la más mínima práctica ni enseñanza, no había tenido ningún tipo de entrenamiento. Y nunca lo llevé a escena, como dicen por ahí. Exacto. No, mi primera obra es una de las que tú estás a punto de hablar casi ya. Esa es mi primera obra y llegó a mis 70 y algo. Bueno, pues hay un lapso, como pueden ver, en esta conversación. Aquel estudiante universitario que se enamora de las letras, de la poesía, de la prosa poética, se va por otra dirección profesional, estudia psicología. Me hago psicólogo. Ahí brinqué de universidad. Cuando terminé las letras en la UAS, la psicología era mi otro amor secreto. Y me fui por la psicología y ya ahí estaba en la Pedro Enrique Breñas. Y fue una forma como de encontrarme a mí mismo. Primero con esos primeros amores de la literatura y complementándome con la búsqueda de mi propio yo. Eso me ayudó mucho a tener una visión del mundo, de todo, de lo que nos rodea, de las relaciones humanas, de las defensas, como tú bien mencionabas ahorita, que uno va desarrollando para... A lo que uno recurre. Exacto, preciosa. Me encantó esa selección que hice en materia de... Yo era todavía veinteañero, todavía estaba en proceso de entender la vida. De autoconocimiento, Ok. Pues entonces ese poeta incipiente se hace psicólogo. De paso tenía un deber profesional también en la parte de la milicia, de la policía, de la... Sí, estaba... Como oficial. Había ingresado como cadete a la policía y me había hecho oficial en la institución. Eso fue tan pronto terminé las letras, me fui a la institución, me aceptaron. Ahí estuve unas buenas décadas. Exacto. Y aunque tú dices que lo primero que escribiste es esta pieza de la que vamos a hablar en breve, realmente tú escribías antes en tu oficio publicitario. Sí. Yo digo que terminé aplicando, sin darme cuenta, mediante la publicidad, terminé aplicando todo lo que estudié. Porque las letras me ayudaron de una forma brutal para yo poder incursionar en el mundo de la publicidad. La psicología, yo diría que intentar vender es un ejercicio, una aplicación del mundo psicológico como poco. 100%.
O sea, tú convencer al público de que este tal o cual producto o servicio es digno de la confianza de ese público, cuando la confianza es algo tan íntimo, tan particular, y tú intentar quedarle bien a través de otro, porque el que fabrica no eres tú. Intentar quedarle bien a ese público es un ejercicio realmente de la psicología maravilloso. Tremendo reto. Bueno, pues el mundo da vueltas, años pasan, nos mudamos, venimos, vamos, venimos, subimos, bajamos. Sí. Y hay otra pieza muy hermosa antes de esta que vamos a hablar, que otra vez surge en soledad, surge en un momento difícil para todo el mundo, que es el COVID. Durante el COVID, yo creo que tú tuviste un renacer artístico. Conectaste con la pintura y escribiste una canción hermosísima. Sí, porque con el COVID tú tenías dos caminos, que era o justificabas que ibas a hacer mientras no fregabas, o fregabas. Exacto, como lo que no queremos es fregar. Y como para evitar fregar, pues que yo tenía que importantizar mi labor, el uso de mi tiempo. Entonces le di importancia a la pintura, que siempre había sido un interés guardadito por ahí. Y toqué 2 o 3 puertas, y pudimos hacer así, dentro de las circunstancias difíciles, un video dedicado a la lucha, al esfuerzo, a la intención y al deseo de sobrevivir del dominicano en medio de aquella lucha tan enorme, tan fuerte contra ese enemigo desconocido que de buenas a primeras le llegó a toda la humanidad. Y escribimos algo donde no solo estaba un chin de talento mío, sino que toda la familia participó y bailó y brincó, porque era fue muy hermoso. Se llama El Corona Canto. Lo vamos a poner aquí unos cuantos clips y lo vamos a compartir. Y me gusta subrayar, más allá de tu talento, obvio, de escribirlo y compartirlo, la valentía que tuvo papi de compartirlo, buscar, mira, voy a ir al periódico tal para que expongan esta pieza, que quien me quiera ayudar a grabarla, la grabe. Músicos increíbles se hicieron. Cantante. Alex Mancilla, gracias eternas por estos arreglos. Seo Muñoz, gracias mil. A Cruz Monti, gracias mil. Quedó un recuerdo para toda la vida. Otra vez hicimos arte de algo que en general ni sabíamos cómo iba a terminar. Entonces, gracias a todos por ese esfuerzo. Diario Libre, Alex Mancilla, Cruz Monti y Seo. Infinitamente agradecido de ustedes. Ahora vamos a hablar de tu ópera prima. Ha llegado el momento. Hemos paseado por teatro, por poesía, por música. Y llegó el momento de hablar de tu libro, tu primer libro, papá. Mi primer libro. Mira, te voy a decir algo con relación a qué uno siente, al menos en mi caso. Es como parir un muchacho, como si tú, siendo varón, pudieras... Es un poco más difícil. Pudiera parir un muchacho. Sí. Porque no hay nada, entiendo yo, que refleje tanto el interior de alguien como sentarse a escribir un libro que involucre tanta profundidad como la poesía, en este caso, la sensualidad visualizada por el prisma de la poesía. Eso es entregarse, diría yo, o abrirse el pecho, como dice, este soy yo, ustedes perdonen lo que encuentren aquí, pero ese soy yo.
Bueno, pues este es él. El libro se llama El sensual misterio del silencio ante la desnudez de la nada. Así se llama ese señor. Ópera prima de Augusto Santana. Y te voy a decir algo. Cuando yo pensé en escribir el libro, primero se me ocurrió el título, sin saber todavía cómo se iba a estructurar por dentro, cuál iba a ser la temática. Y tú me preguntarás, ¿cómo nació la selección? ¿Cómo se dio la selección del tema? Esto es curioso. Y volvió la psicología a hacerse presente. En este caso, como parapsicología. En el 2000 bajito, 2001, 2002 sería. Por ahí debería andar la cosa. Yo estaba haciendo unos trabajos en Puerto Rico, dentro del mundo de la publicidad, y pongo el televisor en la noche, ya después de un día de mucho trabajo, pongo un programa cualquiera, lo que saliera ahí. En ese programa, que era accidentalmente el canal del gobierno, el canal oficial, el canal público, Canal 6, están entrevistando a una señora. No voy a dar el nombre acá, lamentablemente, porque yo tomé la historia y la convertí en ese trabajo, pero no me involucré en estar pidiendo permiso, que mira que yo voy a hablar aquí con el nombre de doña fulana y don Perecejo, no. Estaban entrevistando a esa señora. Esa señora era una institución dentro del mundo del teatro en Puerto Rico. Era ya una octogenaria, se había pasado más de la mitad de su vida en Puerto Rico, aunque su origen era cubano. Ella dejó a Cuba menos de 24 horas, tenía ya la revolución instaurada en el poder, cuando ella y su esposo arrancaron, cayeron en Puerto Rico, pasaron la 1001, pero llegaron a ser ultra reconocidos ambos por la calidad de su labor como teatristas, y ella llegó a tener junto con su esposo toda una academia de preparación teatral. Bueno, para no hacerte larga la historia, o no hacerles larga la historia, esa señora estaba siendo entrevistada allí apenas a una semana o dos de haber fallecido su esposo. El entrevistador, como una forma de hablar del tema del fallecimiento del esposo, pero sin que se fueran en lágrimas allí, le dice que en nombre de todo el pueblo de Puerto Rico, él quiere expresarle las condolencias y sabemos cómo usted se siente en estos momentos. Y él le dijo, muy bien. Me dijo que muy bien, que me siento muy bien. No, pero nos estamos refiriendo a la verdad que don fulano nos acaba de dejar. Sí, pero me siento bien. Perdone, usted se puede explicar, doña fulana. Te voy a decir por qué me siento bien. Porque sorpresivamente, fulano no ha muerto. Pero todo el pueblo, ¿verdad?, asistió a su velatorio sí, pero él no ha muerto. Ah, bueno, usted se refiere a que está en el corazón de... No, que no ha muerto. Porque fulano me visita todas las noches en medio de una visita íntima, noche por noche, y hacemos el amor como cuando éramos jovencitos. Obviamente, si a todo el mundo le impactó como me impactó a mí, el país se fue abajo con aquella declaración de la doña. Usted puede, sin entrar, ¿verdad?, en intimidades, usted puede dar
¿Alguna explicación al respecto? Te lo puedo resumir en una forma bien sencilla. El éxtasis, entiéndase, el tope, el pico, el placer máximo alcanzado mediante el acto sexual entre dos personas que más que amarse se adoraron toda la vida, es un paseo al infinito noche por noche el que otorga a esa pareja. Mi cabeza, Explotó. lo que está en ese... Digo, Dios mío. Pero aquí hay una historia del caray. Y aquí está. Y ahí tú la tienes. Y aquí está. ¿Qué habría que agregarle a eso? Una delicada sensualidad de arriba a abajo, sin cansar al lector, sin que todo fuera nada más amor o sexo. Porque no es lo mismo un erotismo con ropaje poético que lo libra de excesos, o sea, que lo libra de caer en la vulgaridad o en la pornografía. Yo digo, tengo dos cosas aquí. Número uno, puedo hacer ese poemario que yo siempre he querido hacer, pero que tengo el miedo de hacer algo aburrido. Puedo hacer ese poemario y puedo tener una especie de novela premiada o salpicada de poesía. Y ahí surgió esa cosita. Y aquí está. Y por favor, ya nos contaste la historia que te inspiró. Ahora cuéntanos un poco del libro como tal. Léenos algo que te gustaría compartir en esta parte. A mí me encantaría dar la introducción, el párrafo que usas atrás, que dice: damos la bienvenida a todo aquel de mente abierta, libre de prejuicios y pecados de conciencia. Aquí lo normal dejará de serlo, lo increíble es cuestión de fe, lo sorprendente se hace rutina y milagros de amor por doquier se van. Entonces, con esa advertencia, podemos empezar a leer los fragmentos que nos quieras compartir. Con gusto, con muchísimo gusto. Mira, milagros de amor por doquier se ven. Es un compromiso, es una promesa que busco se cumpla en todo el trabajo literario que estoy poniendo en manos de mi gente. Cuando se habla de erotismo, cuando se habla de sensualidad, cuando se tocan esos temas, la gente teme, como te decía ahorita, teme abrir ese libro y leerlo porque cree que va a caer en los excesos. Y mira cómo le dice aquí el segundo párrafo: la única advertencia es que quizás quieras hacer del infinito tu estancia y que la poesía se adueñe por siempre de tu lengua al hablar. El único riesgo es que millones de universos sean ahora tu cielo y en un éxtasis eterno disfrutes al flotar. Hechos ya los avisos de rigor, si es tu decisión conocer los más extraños espacios del amor, brindemos al darte la bienvenida al placer de sin fronteras amar. Salud. Que disfrutes el sensual misterio del silencio ante la desnudez de la nada. Bueno, ¿cómo hace uno esa sumatoria y que resulte hermoso leer un trabajo donde hay, primero para empezar, hay un difunto, que es muy difícil tú convertir un velatorio en un acto sexual, pero
se intentó y aparentemente se logró. ¿Qué yo hice? Yo me di cuenta de que el título del trabajo tenía toda la estructura del mismo, porque el título resulta inquietante, resulta misterioso, resulta un poema, en cierto modo. Entonces, cuando tú dices que el libro se va a llamar, que si todo el mundo ha brincado cuando me dicen, ¿y cómo se llama tu trabajo? ¿Cómo se va a llamar tu trabajo? Digo, se va a llamar El sensual misterio del silencio ante la desnudez de la nada. ¿Cómo? 10 yardas. Digo, así se va a llamar, El sensual misterio del silencio ante la desnudez de la nada. ¡Wow! Lo único que tú le oyes decir. Yo dije, oye, ha impresionado el título, entonces es probable que en el título esté el libro. Primero tiene que responder el libro al título con el que se le está bautizando. Y segundo, si yo me fijo bien, tiene un sabor poético. Totalmente. El título como tal. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a convertir cada una de las palabras del título en una especie de capítulo que yo le llamo puerta del libro. Como si fuera, cada una de esas puertas va a tener el nombre de cada factor, vamos a llamarle así. Por ejemplo, la sensualidad va a ser una puerta, el misterio, el silencio, la desnudez y la nada. Tienes 5 puertas. Entonces, ¿qué va a haber entre cada una de esas puertas? Va a haber unas ventanas. ¿Y cuáles van a ser esas ventanas? Bueno, son los factores secundarios inmediatamente después de las puertas. Vamos a importantizar las ventanas para poder desgranar, para poder explicar, para poder detallar lo que hay detrás de cada puerta. Bueno, y sin revelarnos mucho, porque van a leerlo, cuéntanos un poco qué hay detrás de cada una de estas puertas, qué hay en cada una de estas ventanas, sin revelar mucho. Tú tienes la sensualidad. Entonces, ¿cuál es la esencia? Que así es como vamos a introducirnos en el espacio de que hay detrás de la puerta de la sensualidad. Por favor, invítanos. Entonces, uno viene aquí y busca la esencia de la sensualidad. Y tú te vas a encontrar con que resulta ser una especie de poema la esencia. ¿Por qué? Porque es el libro de poesía, al mismo tiempo que es una novela. ¿Y qué dice esa esencia? Hace una sugerencia, da un consejo. Más que hermosos, seamos sensuales. Bella sea la alegría de compartir la pasión mutua, el interés de darnos por entero, la infantil curiosidad de por dentro conocernos. Eso nos hará más que bellos, deseables. De nuestros cuerpos ocupémonos, que sean desnudas verdades. ¿Qué estamos queriendo decir ahí, sobre todo en las últimas líneas? Que si usted se va a entregar, entréguese honestamente. Sincero. Demuestre que usted tiene el deseo de darse, de compartir su cuerpo con ese alguien que usted tiene al frente. Bellísimo. Eso es ser sensual. Yo creo que la sensualidad, si se trata de dar a medias, se nota. Si se trata de ocultar,
Se nota. O sea, si tú no tienes el deseo de darte, no lo intentes. Un amagar y no dar. Exacto, y no amagues sin dar. Exacto. Bien, entonces, dice un par de líneas más aquí: descubrir, experimentar, vivir, sentir la plenitud del placer físico, hasta el grado de entenderlo en su expresión máxima, como una gracia o estado espiritual. Esa es la esencia De la sensualidad. de la sensualidad. Bellísimo. Me encantó. Esa es la idea. Entonces, ¿qué? Háblame del misterio, a ver. Wow. El misterio me enseñó algo a mí ¿Qué te que me encantó. No te voy a poder hablar mucho del misterio porque Vamos a dejarlo en un misterio. cuando se la cosa, cuando se habla mucho del misterio, deja de ser misterio. Claro. Sin embargo, para no desaprovechar la oportunidad, el misterio dice así: el poder inmenso de lo desconocido cuando se navega entre el temor y la aventura, cuando el próximo paso te acerca más y más hasta intimar con lo que podría ser peligroso, embrujante, mortal. Solo los muy atrevidos osan avanzar, vivir la experiencia y luego tener algo que contar de tal magnitud que algunos ni te lo creerán. Ni he dicho mucho Vamos a dejar en un misterio. y el resto se queda en el misterio. ¿Qué es estas dos últimas lineecitas? Allí lo arriesgas todo solo por la gloria de vencer el miedo, por demostrar cuánto confías en ti, por el placer de llegar más lejos, por descubrir de la historia el fin. Ahora, ¿qué descubrió la persona? A eso se queda en el misterio. Curiosidad. Exacto. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? El silencio. El silencio, que es la tercera puerta, y la vamos a encontrar en esta paginita que está aquí. ¿Qué es el silencio? Dice su poema, que es su esencia: nada ha de escucharse ante la impresionante presencia de su majestad el silencio. Se respira con sordinas, en cuclillas se desplaza el viento. Prohibido pensar en voz alta. Cede su espacio el tiempo, que ahora es de sentir, de vivir lo que se está sintiendo, de expresar el discurso en abrazos, y el aplauso de la piel se da en besos. Eso es lo más chulo que le puede pasar a un cuerpo, que le aplaudan con besos. Exacto. Dar, recibir y callar, los sentidos se resumen en eso. Magníficas formas de honrar el más callado sentido, el sentido del silencio. Y no hay más nada que decir ahí. ¿Y para qué? Déjame hacer una cosa aquí. Les voy a rogar que pongan en... Yo sé que cuando estén viendo esto le están poniendo mucha atención, porque le pongan ahora el doble, porque esto es muy real, esto que es sumamente real. Como empezó el trabajo, siendo fruto de una realidad dicha por su propia protagonista. Esto también le ocurrió a alguien. Mira, entre los amigos que uno va sumando en la vida, los hay de todo tipo, de todas las personalidades, de todos los calibres, y los hay muy locos y los hay muy genios. Yo he tenido amigos muy locos que a la vez son geniales. ¿Por qué? Porque se han inventado cosas para poner en práctica su locura, que todavía siguen vivos por ahí, sumando historias a su biografía, dignas de ser contadas, como yo me les robé esta, que ellos todavía no la han leído, no saben que yo me robé la historia. Quizás hay uno aquí en el libro y no sabe. Ellos están siendo protagonistas del libro. Se reconocerán. Mira, son dos locos maravillosos, los adoro como amigos, porque son dos seres especiales desde todo punto de vista. Son prácticamente de lo poco que queda en el mundo de los llamados hippies de los 60.
no les importa afeitarse. Él tiene una barba que le llega acá, ella tiene su pelo tal y como el pelo le dio la gana de crecer, las canas están todas ahí. Libres, libres. Una chulería como en materia de personalidad. Entonces, ¿qué le ocurrió a esa gente? Y yo se lo creí de arriba abajo, porque yo no hablo, ese tipo de gente no habla mentira. Ellos están cenando en un sitio, en un restaurante. Y ella le queda sentada mirando al frente un señor, otro comensal, otro cliente, que para ella tenía la boca más hermosa del mundo. Una boca, como ella dice por ahí, sin desperdicio. Le pregunta la psiquiatra, porque hay una psiquiatra en la historia, a la señora, ustedes como pareja, sumado a que siempre se llevaron muy bien, ¿alguna peculiaridad, celos, escándalos, anécdotas, algo que pasara entre ustedes que demostrara realmente el tipo de relación tan íntima y tan especial que había entre ustedes? Dice ella, mira, quizás nadie entienda las cosas que voy a contarte. A veces para salir de la rutina y tener cosas interesantes que decirnos, nos gustaba hacer travesuras como caminar sobre el filo de la navaja, provocando la posibilidad de serle infiel uno al otro. Eran pequeñas pruebas para demostrarnos cuánto nos pertenecíamos. Ese es el término exacto, constatar que no necesitábamos a nadie ni nada más en cuanto a nuestras vidas íntimas concernía. ¿Y a qué extremos llegaron?, pregunta la psiquiatra. Bueno, por ejemplo, una vez estábamos cenando en un restaurante y en una mesa no muy lejana había un caballero de una boca espectacular. Le comenté a mi marido y logré hacerlo mirar con discreción hacia el poseedor de aquella invitación al beso con que la naturaleza le había premiado al caballero aquel. Dije que una boca como esa besa sola, de manera magistral, que esos labios eran una amenaza contra el tránsito y que por un beso suyo renunciaría feliz a mi condición de esposa abnegada, madre ejemplar y abuela gimnasta. Para colmo, en el disfrute de aquella estampa carnosa y bien delineada, me pareció que en algún momento intercambiamos mirada, el hermoso desconocido y yo, al grado de que el corazón casi se me paraliza cuando lo veo que se dirige a nuestra mesa. Yo no sabía qué hacer. Viré una copa de vino, dejé caer los cubiertos. Poco faltó para que arrastrara el mantel con todo lo que sobre él había. Toda una adolescente de 40 y tantos cumplidos y bien vividos. Estaba hecha un desastre solo porque aquella boca se acercaba cada vez más a nuestra mesa con todo y dueño arrastro. El caos se hizo total cuando dijo con una voz digna de su preciosidad de boca y con una mezcla de ternura y educación, «Buen provecho». Y siguió de largo hacia el baño, que estaba justo en el trayecto que, en cierto modo, lo obligaba a pasar por nuestro lado. Aunque mejor debo decir que en cuanto a mí concierne, lo que sentí fue que me pasó por encima y me arrastró con él por el resto de mi vida, y yo me entregué sin resistencia alguna y me olvidé de todo recato, y nuestras bocas no se separaron jamás, cual si fuéramos siameses labiales, y ve y dale un beso. Esa es la voz de mi marido. ¿Cómo osa interrumpir mi pensamiento, mi ensoñación con la boca? ¿Qué dijiste? Que te levantes de ahí y aproveches para besarlo de sorpresa a su salida del baño. ¿Tú estás loco? Tal vez, pero siempre hay una oportunidad para compartir la locura. Date prisa, que ninguna meada dura 100 años. Corre y róbale un beso. Sin hacerme rogar, me paré y casi corrí hacia el baño. Tuve tiempo para esperar algunas milésimas de segundos, que me parecieron una eternidad. Esa espera satisfizo mi único temor de carácter higiénico. Si me ponía sus manos en la cara después de pasárselas por sabe Dios dónde, no me iba a hacer ninguna gracia. Creo que le agarraré los brazos como si fuera a esposarlo,
De él solo me gusta su boca, no lo conozco y no sé cuán bien se asea sus partes pudendas. Y la realidad es que para orinar tiene que asir al susodicho, o de lo contrario se orinaría encima. En todas esas elucubraciones divagaba cuando la boca salió del baño, trayendo de nuevo a su dueño cosido a ella. Intentó sonreír, pero de pronto la mía se plantó sobre la de él y la succionó con sutil delicadeza mientras le enrostraba con aquel beso no haberse dejado conocer antes. Ya de ahí para allá ustedes cuando compren el libro se lo gozarán. Pero, ¿qué es lo lindo de eso? El libro está lleno de cosas, de locuras como esa. No lleno, pero hay unas cuantas cosas que son así, que yo las he ido guardando a través de los años. Y son verdaderas locuras. Que uno le agrega el toquecito creativo, y no porque ningún padre considera feo su muchacho, pero está escrito con la clara intención de que no lo puedan soltar desde el mismo momento en que lo empiezan a leer. Esa es la verdad. Porque quise que se pareciera mucho, más que a mí, yo diría que a nosotros, que intentamos ser más o menos transparentes. Exacto, y por eso, como mencionan las locuras, ahí se completa el círculo. Ya dijimos de músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco. Ahí, en resumen, yo, obvio, ya lo leí, lo he disfrutado muchísimo. Es un paseo de esa musicalidad del idioma, esa prosa poética, esas locuras que son simplemente producto de la imaginación, pero basadas en historias, sentimientos, sensaciones muy reales. Y celebro eso, celebro la libertad creativa, la soberanía que ejerciste en crear algo como tú, como nosotros, que transparente, honesto y de mucho sentimiento. Por último, te quisiera pedir que leyeras algo más, y es la dedicatoria, porque me encantaría que quedara grabado como un regalo, no solo a los que aquí mencionas, sino a todos los que lo lean, que leas la dedicatoria en la página 7. Dice aquí la dedicatoria, que también quise que fuera un poquito distinta. A los míos, porque sin ellos soy nada. Esa es mi más íntima verdad, para que la sepan. A los que soportan mi despistada amistad. Hay gente que yo lo felicito en septiembre por su cumpleaños de febrero. Pero con amor. Pero con el mismo cariño. Y saben que yo soy medio normal en ese sentido y me lo aceptan como si fuera el mismo día de su cumpleaños. A todos los que desde esta vida aman hasta el infinito. Porque esa es la historia de este trabajo. A los que en el infinito compartiremos otras vidas, porque usted va a terminar creyendo en lo que dice, lo que dice acá. Y ojalá vivirlo. A ti, por resistir y por amor. Esa señora, madre de esta jovencita, tiene que nos conocimos y que yo me fijé en ella, interesado en que creyera en un loco, 100% loco, o sea que eso es calidad, esquizofrénica. Honestidad sobre todo. Sobre todo honestidad. Hace 50 y pico de años. Y 40 y tantos que nos casamos. Eso es resistencia. Eso es resistencia. Y yo la he recibido, esa resistencia. Y me hago de cuenta que me quiere. Es mejor. Esa es la idea en sentido general. Bueno, felicidades, papá. Gracias. Felicidades múltiples por, como te digo, por
darte ese espacio creativo por saber usar tus talentos y compartirlos, que ese es el deber. Gracias. Y nada, cuéntanos. Mira, dos cosas importantísimas. Hay un personaje aquí que se los voy a dejar de tarea para que cuando tengan el libro en sus manos la busquen, porque es sencillamente espectacular. Ella es terrible, ella es malandra, le encanta hacer maldades, sobre todo si tienen un sellito, un ropaje supuestamente justiciero. Ella hace lo que le da la gana con sus vecinos, siempre y cuando sea por el bien de ellos, de los mismos vecinos. Dentro de toda de ese mare magnum en su presentación, ustedes jamás se imaginarán que se llama Inocencia. Inocencia es una vecina de nuestro personaje principal del libro, una vecina divina, que por cierto el personaje del libro la tiene bautizada para sus adentros como mi adorable metiche. Así se llama Inocencia en el libro para nuestro personaje principal. Traten de gozarse a Inocencia y me van a recordar por mucho tiempo por este librito y muy especialmente por ese personaje que es de locos. Así es Inocencia. Genial. Esa es una cosita. Y la otra cosita, cuando vean este encuentro entre Laura y yo en las redes, busquen un papel y un bolígrafo, un papel y un lápiz, y escriban esto que les voy a decir ahora como primicia. El enigma de Yosmari. Guarden ese nombre, ese título por ahí, que es nuestra próxima locura impresa. El enigma de Yosmari. O Yosmeri, como ustedes quieran llamarle. Con esa vamos a venir y espero que les guste tanto como les va a gustar el sensual misterio del silencio ante la desnudez de la nada. Laura. Gracias, papá. Gracias a ustedes por compartir nuestro momento. Que esto es una conversación entre nosotros que vamos a compartir con toda la humanidad. Está disponible el libro en Amazon. Está disponible a nivel global. Solo tienen que entrar a este link que aparece aquí abajo. Si nos escriben en las redes, les vamos a mandar de regalo el primer capítulo. Así que, por favor, no dejen de comentar, suscribirse para regalarles el primer capítulo. Gracias, papi. Sion, papi. Dios la bendiga, mi niña. Mira, Laura, síguele dando cuerpo a esto. ¿Por qué? Porque esto te va a traer algo que yo sé que tú tienes muchos, que es amigos, gracias al cielo, y por tus razones personales. Pero sumar amigos no pesa. Y con este tipo de conversación que tú lleves, yo sé que la gente que tú traes a tu programa es gente que tú quieres mucho y que te quieren a ti. Esto le hace mucho bien a tu espíritu, a tu alma, si es que mejor puede estar, que yo espero que de todos modos tu alma acepte siempre un amigo más. Que tu espíritu acepte siempre un amigo más. Porque eso no pesa. Nunca. Bienvenidos sean. Sin duda. Gracias a ti por ser mi papá y mi amigo.
No, Laurín, estamos para servirte, hombre. Gracias a todos ustedes. Sigamos en contacto. Suscríbanse, comenten. Les regalaremos el primer capítulo del libro El sensor misterio ante la desnudez de la nada. Augusto Santana, mi papá. Gracias, papi. Gracias a todos. Se les quiere. Encantado. Espero que hayas disfrutado este episodio. En nuestra página web, enlosta.com, puedes encontrar nuestro blog y material exclusivo solo para ti. Además, por favor, síguenos en todas las redes sociales y gracias por seguir creciendo con nosotros.